Hermanos, Dios les bendiga. Esta es la clase número 6 de la asignatura Historia de Israel. El día de hoy vamos a ver acerca del Éxodo. Recordemos, hermanos, que nosotros estamos viendo a un Israel histórico. Obviamente, todo lo que estamos viendo es viéndolo desde una perspectiva histórica, como una nación, como si fuera un pueblo, ¿sí? Y estamos comparándolo al mismo tiempo con un mensaje bíblico. Así que lo que estamos narrando, la historia que se está narrando y que voy a narrar a continuación, obviamente tiene un enfoque totalmente histórico, viéndolo desde una perspectiva histórica y no religiosa. Espero no se confundan porque puede ser que algunas cosas que se narren viéndolo desde una perspectiva histórica se trate de encontrar pruebas científicas fidedignas de lo que menciona la Biblia, y a veces la historia trata de encontrar alguna situación lógica para poder sustentar algún relato histórico o bíblico, como lo queramos ver. O sea, en otras palabras, muchas veces se trata de explicar de algún fenómeno, algo que Dios hizo de una manera humana, tratando de encontrar algún tipo de respuesta natural a lo que sucedió. Un ejemplo de ello que nosotros ya sabemos es, por ejemplo, el mar cuando se abre, ¿no? Entonces, para de verlo desde una perspectiva humana, la historia nos relata que pudo haber sido en otro lugar, ¿sí? Con menos profundidad del mar, y nos da varias explicaciones, obviamente encontrando una respuesta científica, lógica a todo lo que pasó en el Éxodo. Sobre todo en el Éxodo, hermanos, cuando vemos el Éxodo tenemos que entender que es la liberación del pueblo de Israel, pero que Dios está actuando de esa manera. Entonces, en esta etapa es cuanto más difícil se hace para los científicos, para la arqueología, etcétera, explicar los fenómenos que relata el libro de Éxodo y el Éxodo en sí como historia. Entonces, no se confundan, hermanos, tratemos de no confundir, ¿sí? Estamos viéndolos desde una perspectiva histórica, y a veces esta perspectiva histórica forza o trata de forzar los elementos bíblicos para que se puedan explicar de una manera natural, ¿sí? De una manera geográfica, de una manera arqueológica, y por eso nos da a veces ciertas explicaciones que pueden inclusive, como lo hemos visto, estar un poco en contra del relato bíblico y obviamente de la intención de Dios en la Biblia. Por lo tanto, hermanos, no se confunda y tratemos de ver de qué manera se puede ver la historia del pueblo de Israel como una nación y como un pueblo. Y al último yo haré una comparación de lo que menciona la escritura en el libro de Éxodo, y sobre todo en el Éxodo en sí. Moisés vuelve a Egipto y reclama al faraón que le deje salir a su pueblo. Al negarse Egipto es castigado con 10 plagas, de tal modo que el faraón, cuando accede a dejar salir a los hebreos, se arrepiente de inmediato. Sin embargo, a consecuencia de la 10ª plaga, que vimos que es la muerte de los primogénitos, motivó la, obviamente, claudicación del faraón de su postura. Así Israel sigue hasta el día de hoy rememorando todavía la fiesta de la Pascua, en honor a aquella noche en la que, tras marcar los dinteles de la puerta de sus hogares con la sangre del cordero, y después de una cena rápida con panes, al amanecer salieron de Egipto. No tenemos documentos extrabíblicos sobre el Éxodo, pero el testimonio que da la Biblia nos da un impresionante relato histórico que poca duda queda de que haya ocurrido efectivamente, esa liberación del pueblo. Israel recordó siempre el Éxodo como el suceso que dio pie
a su existencia como pueblo. Israel salió en aquel tiempo de Egipto en medio de sucesos tan admirables que obviamente se quedaron grabados para siempre en su memoria. Hay algunos que, viendo el documento bíblico, piensan que el éxodo o que habla de dos éxodos. Un éxodo lo explican pensando en la expulsión que podría coincidir con la expulsión Ixá. Esta expulsión Ixá, hermanos, se encontró una esquela en el 1220 donde habla acerca de la expulsión Ixá, acerca de este tiempo. ¿Sí? Una de ellas corresponde a los jefes guerreros Ixos, que serían perseguidos y que fueron aniquilados por los egipcios, así como menciona esta esquela que se encontró en el 1220. Y una segunda postura, pues obviamente habla de la huida, así algunos le llaman, la huida, ¿sí? Después de que ocurrió un suceso grave en Egipto, y nosotros sabemos que ese suceso grave, pues es la décima plaga, ¿no? Y nosotros vemos, hermanos, que la Biblia habla y nosotros vemos el verdadero éxodo hebreo, el cual fue encaminado por Moisés, que tuvo que poner en marcha a una gran población que era sedentaria y obviamente no apta para ir avanzando como lo habíamos visto en algún tiempo, sobre todo en el tiempo de los patriarcas, como nómadas, y desplazar a sus pertenencias con asnos. Recordamos que en ese tiempo todavía no estaba la domesticación del camello, hermanos. Así, Moisés volvió del Sinaí a Egipto, acompañado de Josué, y demandó al faraón permiso para salir de Egipto, a lo que éste se negó, dando lugar a la aparición de una serie de plagas, tras las cuales el faraón cedió a que abandonaran el país, aunque luego se arrepintiese y enviara un ejército en persecución. El relato bíblico está ordenado a magnificar a Dios y a dar un contenido histórico a tres fiestas antiguas, como podemos mencionar la Pascua, por ejemplo. Este ritual de despedida de los pastores para la emigración anual, con sangre en los postes de las tiendas para expulsar a los malos espíritus de animales y hombres. Ahora tomado el cordero a toda prisa y pintada los dinteles de las casas, es un signo de la liberación del pueblo de Dios que impediría así la muerte de los primogénitos. Con ellas se conmemora la obra de Dios que hizo salir a su pueblo de Egipto. También tenemos la fiesta de los ácimos, rito de sedentarios agricultores que ofrecen a Dios las primeras gavillas. Se convierte ahora en la conmemoración de la salida apresurada de Egipto. Y la ofrenda de los primogénitos, rito antiguo relacionado con el sacrificio de Isaac por Abraham, que luego sería sustituido por animales, que va a conmemorar el perdón de Dios sobre los primogénitos hebreos en Egipto. En la narración bíblica se dice cómo los hebreos, intentando escapar, fueron acorralados entre el mar y el ejército egipcio, y se salvaron cuando el viento secó las aguas y pudieron pasar. Mientras que cuando intentaron pasar los perseguidores egipcios, las aguas volvieron a su cauce y obviamente estos egipcios perecieron. Esto evidentemente no ha sido registrado por los egipcios, pero no quiere decir que no haya sucedido.
ya que los egipcios nunca celebran sus derrotas, eso es obvio. Lo que sí es improbable es que los israelitas cruzasen el Mar Rojo, ya que eso hubiera supuesto una emigración no hacia el Sinaí, sino hacia Etiopía, cosa que no ocurrió. Lo más probable es que debido a la situación geográfica del punto de partida, que serían las ciudades hebreas de Pitón y Ramsés, hubieran atravesado el llamado Mar de las Cañas, pues está demostrado que el Mar Rojo no llegaba en esa época hasta ese territorio, mientras que es probable que el Mar de las Cañas fuera una extensión de las aguas de Avariz, posiblemente un brazo del lago Mensalé. En cuanto a la datación de la salida de Egipto, hay que establecerla, según la Biblia, antes del siglo III antes de Cristo. O sea, obviamente eh, ellos piensan acerca de la postura tardía. Recordemos que hay dos posturas, una postura tardía y una postura temprana que ubica al Éxodo en el 1446 aproximadamente. Durante el Éxodo, el pueblo judío se constituyó como una nación, aunque dividida en clanes, con una fe y un derecho civil común. En el monte Sinaí Moisés recibe la tabla de la ley, los 10 mandamientos, y se establece un pacto entre Dios e Israel, por el cual Jehová es el único Dios de este pueblo, que lo va a guiar por el desierto y que le va a proveer de la ley, que es un conjunto de reglas por las cuales se va a regir tanto en la vida pública como en la vida privada, o sea, en su relación con Dios. El monte Sinaí o el monte Horeb se localiza tradicionalmente, ¿sí?, en la península del Sinaí. Otros piensan que su localización estaría al este del Golfo de Acaba o en Madián, al noroeste de Arabia, donde existe una serie de volcanes extinguidos. Para otros historiadores, simplemente no había ningún volcán. Lo que ocurrió fue que hubo una gran tormenta de montaña. También hay quienes piensan que este monte podría estar localizado en la parte norte de la península del Sinaí, ya que Israel combatió en estos alrededores con Amalek, un pueblo otras veces encontrado por el Negev y el desierto del sur, al oeste de Cádiz. Algunos pasajes de la Biblia sugieren que Israel se dirigió directamente a Cádiz, lo que explicaría el incidente de las codornices, ya que estas son aves migratorias que marchan cerca de la costa del mar Mediterráneo. Por otro lado, la localización en el sur de la península del Sinaí tiene como ventaja que en sus cercanías estaban las famosas minas egipcias de cobre. Esto concuerda con la tradición de que el suegro de Moisés pertenecía a los kenitas, que son herreros y que se encuentran en dicho lugar debido a que las minas le suministraban el metal que usaban en su industria. Para algunos, el pueblo de Israel en su salida de Egipto habría seguido 4 posibles rutas, ¿sí? La primera ruta es la ruta del norte, que corresponde muy bien a un éxodo de expulsión y que el texto llama, con un hermoso anacronismo, la ruta de los filisteos. El lago que atravesaron los hebreos sería entonces el lago Sirbonis. Esta ruta, muy bien protegida por fortalezas egipcias, no parece ser la más conveniente para una huida. Sin embargo, por esta ruta es por la que los beduinos solían encontrarse con las codornices extenuadas después de su migración. Una segunda ruta es la que atraviesa los lagos amargos y va directamente hacia Cádiz, donde se situará el episodio de las aguas de Meriba, cuando el pueblo se enfrentó a Moisés. Por este camino se explica mejor la oposición
de los amalecitas. La tercera ruta es una ruta variante de la anterior. Atraviesa los lagos amargos, pero se dirige hacia el Golfo de Acaba y Arabia. Esta ruta, como la anterior, está en consonancia con la posibilidad de recoger el maná al pie de los tamariscos. Las tres rutas mencionadas solo pueden indicar que el monte Oreb estaba cerca a Cades. La cuarta ruta es la de las peregrinaciones cristianas a partir del siglo IV. Pasa por el sur de los lagos amargos y se dirige hacia el sur de la península del Sinaí. Hoy en día nadie duda que Moisés fue el gran fundador de la fe de Israel, aunque las poblaciones hebreas de Egipto ya conocieran al Dios de Abraham y de Jacob, como demuestra el hecho de que la santificación del sábado ya era una costumbre extendida anterior al Éxodo. Sin embargo, hay quienes piensan que la idea de Jehová era conocido entre los clanes de Kenitas de la península del Sinaí y que Moisés lo aprendió de ellos a través de su suegro Yetro. Parece razonable admitir una cierta conexión entre la religión de Israel y la de los madianitas, sobre todo a la luz de los recientes descubrimientos hechos en las minas de cobre de Timnah, en Arabia, al sur del Mar Muerto. Durante las dinastías 14 al 20, estas minas fueron explotadas por los egipcios con una mano de obra madianita y se eligió un templo a Hathor. Cuando en la primera mitad del siglo XII los egipcios abandonaron la explotación, la continuaron durante algún tiempo los mismos madianitas. Entonces sustituyeron el templo de Hathor por otro dedicado a su propia divinidad. Se trataba al parecer de un santuario tienda, pues se han encontrado hoyos para estacas y cantidades de tejas rojas y amarillas, al mismo tiempo que las esculturas egipcias fueron mutiladas y destruidas. Todo esto recuerda la tienda santuario de Israel en el desierto y la prohibición de imágenes que desde los comienzos fue una de las características de la fe israelita. Además también se encontró una serpiente de bronce dorada que nos recuerda a la serpiente de bronce que alzó Moisés. Israel, después de su partida del Sinaí, tuvo durante cierto tiempo como centro focal a Cades, un gran oasis a unos 80 kilómetros al sur de Beerseba. Los hebreos, después de intentar atacar a Palestina por el sur, siguieron su marcha dando un rodeo por la Transjordania hasta que lograron entrar en Canaán, conquistando el reino amorreo. Sin embargo, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, llegando al país de Moab, teniendo que contentarse con verla desde el monte Labón. Viéndolo desde una perspectiva bíblica, el Éxodo nos muestra cómo Dios saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto, utilizando a un personaje que vemos llamado Moisés, un hombre que sirvió de intermediario entre el pueblo de Israel y Dios mismo. Este relato del Éxodo nos muestra sin duda la obra de la salvación que manifiesta durante toda la Biblia. La Biblia nos expresa por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 10, como la misma Biblia nos expresa, dice el verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces vemos sin duda que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hablando del Éxodo, es referente a nuestra salvación hoy en día, a través de Cristo Jesús. Podemos mencionar entonces que el Éxodo nos permite ver cómo es que Dios saca al pueblo de Egipto y lo trae al desierto para darle sus leyes. Estas leyes son las leyes y normas con las que se debe de conducir el pueblo de Israel bajo los mandamientos de Dios. Estas leyes y normas son las que van a hacer que este pueblo pueda vivir bajo la voluntad de Dios en la tierra a la cual se dirigen ellos. Recordemos, hermanos, que
Ellos llegan saliendo de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí es donde Dios le da su ley. Esa ley debería de ser puesta en práctica una vez llegando a la tierra de Canaán. Saliendo del Sinaí se van a Cades Barnea. En Cades Barnea es cuando tienen ellos que conquistar, y vemos que la historia nos muestra que el pueblo de Israel se niega a conquistar por temor a los habitantes de esa nación. El que el pueblo se negara a conquistar ocasionó que Dios se molestara profundamente con este pueblo, y este pueblo fuera desechado de delante de Jehová. Jehová entonces promete que este pueblo, que rehusó conquistar y tomar la tierra que él le había prometido, entonces tendría que morir esta generación para que se levantara una nueva generación, la cual pudiera entrar a la tierra prometida. Y así fue. Durante 40 años aproximadamente, unos 38 años y fracción, es lo que nosotros vemos que Dios estuvo haciendo que el pueblo de Israel vagara durante el desierto para que muriera esta generación y se levantara una segunda generación para poder entrar a esa tierra. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel sale de Cades Barnea para rodear la tierra de Edom, de Moab, y así llegar a la tierra, a las llanuras de Moab, frente al Jordán, junto al Jordán, frente a Jericó. Este lugar es el lugar donde ellos entran a la tierra para poseerla. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, que es Dios el que está cumpliendo su palabra entonces. A través del relato del Éxodo, a través de todo lo que podemos ver en el libro, en el Éxodo, es como está Dios obrando soberanamente su gracia y misericordia en el pueblo de Israel para llevarlo durante el desierto para poderlo introducir a la tierra. Hermanos, Dios nos ha sacado a nosotros también de la esclavitud del pecado. Nosotros pertenecíamos y éramos gobernados por Satanás. Recordemos lo que menciona la Escritura en el libro de Juan, capítulo 8, mencionando acerca de la libertad, y Jesús les menciona y les dice lo siguiente. Jesús les respondió en el verso 34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, nosotros somos esclavos del pecado. Y en 1 de Juan, capítulo 3, en el verso 8 menciona: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces tenemos que entender, hermanos, de qué manera nosotros fuimos rescatados del poder y la potestad de Satanás y del pecado sobre nuestras vidas. Por lo tanto, ese Egipto que vemos histórico, ese Egipto real que existió y en el cual estuvieron oprimidos los israelitas, representa hoy en día el mundo en el cual Dios nos ha sacado, en el mundo en el cual gobierna Satanás, en el mundo en el cual gobierna el pecado, y nosotros pertenecíamos a Satanás por medio de la práctica del pecado. Entonces Él nos saca de Egipto, nos saca del mundo, del pecado, del poder de Satanás, y nos trae al desierto, un desierto que representa la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque representa el lugar donde Dios está dando su ley, representa donde Dios está dando sus mandamientos para que nosotros podamos ir y ponernos en práctica a la tierra donde Él nos ha llamado. Entonces tenemos que entender, hermanos, este Éxodo, estos 40 años, como en realidad la obra de salvación en nuestras vidas, como Dios va librándonos, pero Dios va con nosotros, acompañándonos durante este peregrinar en este mundo, sustentando, obrando en nuestras vidas, dando gracia y misericordia en nuestras vidas para nosotros poder seguir adelante. Ahora, no tenemos que olvidar que Dios lo que quería hacer desde un principio era un reino. Desde que vimos nosotros y vimos a Abraham, Isaac y Jacob, la promesa de Dios es de hacer de ellos una nación grande, hacer de ellos una nación, multiplicarlos, fructificar ese pueblo que se fue dando, y vemos cómo Dios fue cumpliendo esto cuando aún estaban ellos en Egipto, y al sacarlos de ahí los dirige y los va a poner en la tierra que también prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, de la misma manera como a ellos les hizo esa promesa, Dios está cumpliendo ahora esa promesa de llevar a ese pueblo a esa tierra prometida para formar ese reino. Entonces, este éxodo, podemos verlo así, es sacar del mundo para traer ese pueblo a su reino, al reino de este Dios que le está dando su ley, sus mandamientos a este pueblo de Israel.
Nosotros de igual manera, hermanos, tenemos que entender que ahora vivimos en ese reino, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey y Él es el que ordena y dirige nuestras vidas a través de su palabra. Debemos de reconocer, hermanos, que si queremos nosotros compaginar o empatar el Éxodo realmente con la historia, es muy difícil. Pero no porque no podamos unir y encajar todo exactamente como menciona la Biblia, quiere decir que tampoco es algo que no pasó, sino que se han encontrado vestigios que reafirman que este éxodo sí tuvo lugar siempre en la historia universal. ¿Sí? Recordemos que para empezar, los egipcios no podían, y en cierta manera sería irónico, ¿verdad?, que un pueblo estuviera registrando también sus derrotas. Un pueblo siempre pone registros acerca de sus victorias y no de sus derrotas. Sería muy extraño que encontráramos entonces este tipo de inscripciones acerca de este éxodo y de cómo fue que el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Sí? Así que, hermanos, no tenemos que tener duda acerca de esta obra de salvación de nuestro gran Dios y Señor. Así que, hermanos, les invito a que usted siga leyendo el libro de John Bright, me siga enviando en lo que pueda sus tareas y nos vemos o nos escuchamos en la siguiente clase. Dios les bendiga.